Mili, si nos puedes apoyar. Bueno, buen día a todos. Primero que nada vamos a revisar un primer caso para identificar cuáles son las enfermedades que tiene ese paciente, tratamientos y pues identificar el protocolo. De acuerdo al protocolo que tiene asignado, me gustaría que usted pudiera comentar cuáles son los criterios que se ocupan para identificar ese paciente dentro del conocimiento que ustedes tienen hasta el momento. Así que pedir de la doctora Erika que me ayude a presentar este paciente. Femenina de 68 años, antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes mellitus de larga evolución, 2005, hipertensión arterial de larga evolución, 2005, hipercolesterolemia, osteopenia, cirugías, amigdalectomías, salpingoclasia, liberación rotuliana por artroscopía, vesicoplastia, con colocación de malla, terapia láser, para contención de retinopatía diabética. Toxicomanía estaba iniciado desde los 18 años, a razón de 2 a 5 cigarros, extendido a 6-8 años. Alcoholismo negado. Alergias, ketorolaco, tramadol, trolaco, kiwi y pólipo. Actividad física, caminata de 30 a 90 minutos, 5 días a la semana, y aeróbicos por bicicleta fija, 5 días a la semana. La que sigue. Caso clínico, femenina de 68 años, tratamiento médico actual. Enfermedad crónica, diabetes mellitus con tratamiento, insulina, Risodex. Son 100 unidades, 32 unidades por la mañana y 2 unidades por la noche antes de los alimentos. Davex, metformina, es de 1000 miligramos, una tableta cada 24 horas en la comida. Ribelsus, que es semaglutida, una tableta cada 24 horas en el desayuno. Nexium, una tableta cada 24 horas. Para hipertensión arterial, Avirena, que es olmesartán, amlodipino y hidroclorotiazida, una tableta cada 24 horas. Aspirina Protec, una tableta cada 24 horas. Para hipercolesterolemia, Trecete, una tableta cada tercer día, cada tercer noche. Control es una tableta cada tercer día. Hiperuricemia es Duracibe, un cuarto de tableta cada 24 horas. Y neuropatía periférica, núcleo CMP fuerte, es 2 tabletas cada 24 horas. Ok, hasta aquí de este caso clínico, tomando en cuenta los diagnósticos que tiene. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué en diabetes mellitus todos los medicamentos tienen el nombre comercial y el nombre genérico y la insulina Risodeg no? O si alguien me puede decir qué es la insulina Risodeg. Insulina espática y la insulina de ¿Eso qué significa? La insulina de Gludec es una insulina de acción prolongada que tiene acción durante las 24 horas del día. La ASPA es una insulina de acción rápida. Entonces, ayuda con la glucosa. Ultra rápida, ¿no? Ajá. Hay rápidas y ultra rápidas y esta es de las ultra rápidas, ¿no? Entonces, ¿por qué sí es importante poner ese desglose? Ya no veo la pantalla del... Ya no vemos la pantalla. Ya, ahí está. ¿Por qué creo que es importante poner el tipo de insulinas que están ahí? O sea, bueno, mi pregunta va diferente. ¿Por qué cuando ponemos Avirena, por ejemplo, desglosamos ahí en la pantalla qué es lo que contiene? Pero Risodeg es un medicamento compuesto también y no lo estamos haciendo. ¿Hay algún motivo
¿O qué utilidad le verían ustedes? A mí me pueden decir que ninguna, pero no se queden callados. Pues es para ver las dosificaciones del tratamiento que tenemos y, por ejemplo, en este caso, para el tipo de insulina que se está manejando, ver los requerimientos que necesita la paciente. Si es de acción ultra rápida, entonces pues quiere decir que tiene un descontrol o ver cuáles son los parámetros en los cuales se mantiene la paciente. Sí estoy de acuerdo, pero sobre todo también la relación con los alimentos, ¿no? Este paciente que usa insulina ultra rápida, si se pone la insulina y se va a hacer ejercicio antes de desayunar, por ejemplo, pues va a ser hipoglicemia, ¿no? Entonces es muy importante que identifiquen qué tipo de medicamentos son, que así como hicieron en los demás apartados, se desglosen. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué opinan las nutriólogas? Sí, sí, tiene razón, doctor. Y seguimos. ¿Alguien más tiene algún comentario de esto? ¿Algún otro comentario, chicos? Les comentaba, este paciente, de acuerdo a sus diagnósticos, ¿puedes regresarlo un poquito antes? ¿Qué protocolo le asignarían? Se dejó de ver. Luis, dejamos de ver tu pantalla. ¿No se ve? Ya. Podría ser un síndrome metabólico por diabetes, hipertensión y la dislipidemia. ¿Qué le faltaría a este paciente para hacer el diagnóstico? ¿Qué otro criterio pensarían? Todavía no llegamos a la exploración física, pero ¿qué otro criterio le falta? El peso. Más que el peso. Se me viene eso. La cintura, la circunferencia de cintura. Exacto. En los criterios de inclusión es el perímetro abdominal, no el peso ni el índice de masa corporal. De acuerdo. Entonces, vamos a la siguiente, Cris. Pero, bueno, decíamos que le asignarían síndrome metabólico. No, 2, 3. Bueno, sí, es cierto. Etapa 1, etapa 2 y todos. Perdón, no escuché. ¿Qué etapa, doc, de los protocolos de síndrome metabólico le asignarían los docs? Por ahí también necesitaríamos ver actualmente cómo está. No entiendo la pregunta, perdón. Acuérdense que el protocolo que corresponde en este caso, la doctora menciona síndrome metabólico, ahora hay que estadificarlo. ¿Y clasificación? Si es etapa 1, etapa 2 o etapa 3. En este caso, si no sabemos, de acuerdo a las enfermedades. Está controlado o no controlado, ¿no? ¿Cómo? No, todavía no sabemos cuántos criterios cumple y todavía no sabemos si está controlado o no, ¿no? O sea, tiene el diagnóstico. Ahora, para estadificarlo, necesitamos ver cuántos criterios tiene y necesitamos ver si está controlado o no está controlado, ¿no? O si tiene alguna complicación. ¿Cierto o no? Todavía no podemos hacer esa pregunta en este momento del caso. Así es. Y si no fuera así, ¿ustedes qué estadio se le aplicaría? Aunque no supieran cómo está ese paciente. O no le asignaría ningún estadio. Pues para saber. Creo que, bueno, por lo que he leído ahorita ya un poco más sus protocolos, voy a asignar ya protocolos, es en etapa 3, porque el síndrome metabólico, etapa 3,
porque en etapa 3 ya tienes que valorar, por ejemplo, colesterol, triglicéridos, todo como lo relacionado con dislipidemia, más aparte está revisando lo que es la presión arterial y los parámetros de glucosa. Entonces, en base a como al protocolo que yo he visto que maneja como etapa 3, yo creo que se asignaría etapa 3. Y más que nada, yo consideraría que pudiera ser una etapa 3 vigilarla de manera continua por las diferentes patologías que tiene. Porque a lo mejor y podemos, si es una paciente que está controlada, sin saber todavía que todos los criterios, si es una paciente controlada, entonces ya posteriormente ya yo le podría ir ajustando como el protocolo, considero yo. Pero si es una paciente descontrolada, sería una etapa 3 para yo tener un mejor control de la paciente y ya poder mejorar el protocolo en el cual se encuentra. Y de acuerdo a su comentario, entonces una etapa 1 y etapa 2 yo entendería que no, o sea, dice que debe de tener los 3 criterios: dislipidemia, manejo de la presión arterial y el control de la glucosa, ¿no? Entonces los otros dos no tendrían. Es que yo me he metido a ver los protocolos ahora que estoy como asignando protocolos y ya ahora veo que, por ejemplo, para etapa 1 nada más dice como control de peso, hipertensión, pero cuando vi un protocolo 3 ya fue cuando vi que es como patologías más marcadas. En este caso, que es hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Esas ya son como patologías más extensas. O sea, no puedes, o sea, como que pacientes más crónicos, vaya, en ese aspecto. Así que vamos a ver los criterios. Ok, de acuerdo. Antes de que pasemos a los criterios, espera. Cris, la siguiente diapositiva. Este es el protocolo que hoy en día tiene esa paciente. Tiene un protocolo diabetes mellitus etapa 2, es decir, que corresponde a puntos sanitarios. Dos pasos por mes. Así es, y todos sus indicadores que tiene de acuerdo a las enfermedades, pues son frecuencia cardíaca, triglicéridos, IFC, colesterol HDL, creatinina, glucosa, talla, hemoglobina glicosilada, tensión arterial diastólica y sistólica, glucosa en suero, colesterol LDL, colesterol VLDL, colesterol total, hemoglobina y peso. De todo lo que ven ustedes aquí, ¿están de acuerdo con esos indicadores de acuerdo a las enfermedades que tiene la paciente? ¿Le quitarían o le agregarían algo? ¿Están a favor? La moverían de protocolo, ¿no? Yo no oí que nadie en la mesa dijera que le incluiría en un protocolo de diabetes etapa 2. Ay, puede ser, ¿no? Es que yo creo que lo ideal sería que primero conociéramos como los protocolos para que yo pudiera estadificar a mi paciente. Porque si desconozco, por ejemplo, yo ahorita hablé al aire de lo que me acuerdo. A ver, perdón. Hay una cosa que hay una confusión muy grande y que lo vimos en las evaluaciones. Una cosa es darle un protocolo y ya que le diste un protocolo, que es un diagnóstico, entonces luego lo estadificas, pero no puedes estadificarlo antes de darle un protocolo. Los estadios son como grados de evolución de la misma enfermedad. Primero, lo que quiero es una respuesta así en una palabra, correcto o incorrecto. El protocolo que tiene asignado esta paciente, de acuerdo a lo que vimos, ¿es el correcto? ¿Sí o no? Doctoras, contéstenme. Pues por lo que se dijo que... Ay, Por la lluvia de ideas que yo oí ahorita, nadie dijo el protocolo de diabetes mellitus, ¿no? Eso es lo que yo oí. Cri.
Pues yo insisto en que el protocolo más conveniente sería síndrome metabólico para mí. Yo también. Entonces, la respuesta de la asignación de este protocolo es correcta o incorrecta. Incorrecta. Ok. Entonces, lo que necesitamos es hacer como que lo que estamos diciendo o haciendo como médicos tenga una correspondencia con lo que estamos asignando, ¿no? Y entonces, el primer punto a aprender es que hay que asignarle un protocolo de acuerdo al diagnóstico. Y ya luego vamos a ver los criterios de estadio 1, estadio 2 y estadio 3, ¿cierto? Sí. Con la idea de facilitarnos las cosas. De acuerdo. Bueno, Ok. pues ahora, de acuerdo a esta primera parte que vimos, ustedes saben qué es un protocolo. Tienen conocimiento de qué es lo que significa un protocolo para nosotros. Pues es una estadificación de cada paciente. Y cuando esto es el objetivo. ¿Alguna otra? Lluvia de ideas. Pues aquí lo importante es que podamos En construir. base a la planificación se emplea el plan de salud que debe ser realizado por el paciente con el seguimiento, los contactos, que cifras debe estar manejando inmediatamente los impactadores y Estos son los pasos que debemos de realizar por cada paciente, cada etapa. Un protocolo es... ¿Cómo? ¿Cuál es la siguiente diapositiva? Son los protocolos. Son los protocolos. Ok. Ahora, Emily y yo nos dimos a la tarea de como reordenar un poco los protocolos. Esto no está escrito en piedra y queremos su retroalimentación. Pero que si los aceptamos todos, necesitamos ejecutarlos. ¿Sale? Ahora, de acuerdo a eso, como les comentaba, un protocolo es una serie de actividades a realizar en el cual pues, vamos a aplicar en un paciente por un periodo determinado, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues, ¿cuáles son esas actividades? Consultas médicas generales, con especialidad, sus estudios de laboratorio que se le mandan a hacer, además también el envío de mensajes de salud que le llegan al paciente, y pues todo eso es lo que conforma nuestro protocolo. Es la razón de ser o la definición que nosotros le damos a estos protocolos que ustedes utilizan en la plataforma de RPM. El motivo por lo cual ustedes configuran esto en esta plataforma es porque de manera automatizada, pues tenemos esta pequeña agenda o esta serie de actividades se calendariza para que de alguna manera el paciente tenga un seguimiento continuo. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Pues bueno, que nosotros podamos conocer a profundidad estos protocolos, cuáles son la serie de actividades de manera básica, específicamente hablando cuántas llamadas, cuántas consultas, cuántos estudios le hago de manera determinada, en un periodo determinado. O sea, voy a hablar aquí tal cual, anualmente, porque la mayoría son anuales. Entonces, es importante que ustedes conozcan todos estos pasos que se van ejecutando y que además de eso, ustedes, una vez que tengan ese conocimiento, de alguna manera, si alguien les pregunta nuevamente qué es un protocolo, ustedes sepan qué responder. Dos, qué protocolos existen y la manera de asignarlos y estadificarlos. ¿Vale? Aquí nosotros, como bien le mencionaba el doctor Montiel, hicimos un ajuste. Espero que, pues igual, me gustaría que tuvieran participación, lluvia de ideas, si están de acuerdo o no. Esto está basado también en guías de práctica clínica, no tampoco nos los inventamos. Y, pues, bueno, adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Esa no es la primera, Cris. Sí. Sí, claro. Bueno,
Vamos a ver la primera parte del protocolo de hipertensión. No. Vamos a presentar el protocolo de síndrome metabólico, Emily, para que tenga coherencia con la práctica que estamos viendo. Ok. Entonces, más adelante el último, Cris. Es uno antes. Résale una. Aquí les presento primero la parte de los criterios de clasificación del síndrome metabólico. Primero que nada, tenemos que saber cuáles son los criterios de inclusión para el protocolo. Todo paciente que tenga diagnóstico de síndrome metabólico en tratamiento y que tenga 3 de 5 de los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Número 1, perímetro abdominal menos de 80 centímetros, mayor de 80 centímetros en mujeres y mayor de 90 en hombres. Presión arterial sistólica mayor de 130 miligramos y diastólica, mililitros de mercurio, y o diastólica mayor de 85 mililitros de mercurio. Punto 3, triglicéridos mayor de 150 miligramos por decilitro. 4, colesterol HDL menor de 40, ya sean hombres o mujeres. Y 5, glucosa en ayuno mayor de 100. Hasta aquí tengo una pregunta. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que vamos a hacer es aquí incluir a los pacientes que tengan el diagnóstico de síndrome metabólico y que estén tratados, o a los pacientes de reciente inicio que nos lleguen por diabetes o por hipertensión, y que a la hora de hacerle los estudios, nosotros les hagamos el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, es el momento de migrarlos a este protocolo, ¿no? O sea, el que tiene el diagnóstico y está medicado, y el que diagnostiquemos de primera instancia. De acuerdo. Y ahora, en etapa 1, debemos de incluir a los pacientes, se van a incluir a los pacientes que cumplen 3 de los 5 criterios diagnósticos y que se mantienen en control con dieta, ejercicio y el medicamento. Pacientes etapa 2, aquellos que cumplen con 4 criterios de estos 5 que ya platicamos. Te faltó y que no ha tenido, espérame, te faltó. No perdón. Y hasta abajo dice sin hospitalización en el último año. Etapa 2, paciente que cumple con 4 de 5 criterios y paciente con lo siguiente. 1, que tenga perímetro abdominal mayor de 100. 2, presión arterial mayor de 140/90. 3, triglicéridos mayor de 200 miligramos sobre decilitros. 4, colesterol HDL menor de 30 y glucosa en ayuno mayor de 126 o una hemoglobina glucosilada mayor de 6.4. Y por último, que hayan tenido alguna hospitalización en el último año. Ese sería una etapa 2. Y por último... No es además de, o sea, puede tener cualquiera de esos para que caiga aquí, ¿no? Ya lo hospitalizamos, cae en etapa 2. Si tiene el perímetro abdominal arriba de 100 o la presión arterial o los triglicéridos o el colesterol aquí un punto muy importante es el síndrome metabólico, identificarlo cuando se asocia a diabetes mellitus. Ya la etapa 1 es un paciente estable, sin diabetes y que está en metas de control. El paciente con etapa 2 es un paciente con síndrome metabólico asociado a diabetes mellitus y que tiene algún parámetro en descontrol, el que sea, o que se ha hospitalizado recientemente. Eso nos prendería un foco como para estar más pendientes de él, ¿no? Y este paciente, en cuanto lo metamos en metas de control, pudiera pasar a etapa 1. Y por último, la etapa 3, que prácticamente cumpliría con los 5 criterios de inclusión. Cris, ya no vemos tu pantalla. Y además, con alguno de los parámetros que ya previamente mencionamos, si el perímetro abdominal está mayor de 100,
presión arterial mayor de 140, triglicéridos mayor de 200, colesterol HDL menor de 30 y glucosa en ayuno mayor de 126. Además de esto, complicaciones asociadas como alguna presencia de enfermedad renal crónica con o sin requerimiento de diálisis o hemodiálisis, o EBC isquémico, o insuficiencia cardíaca y o cardiopatía isquémica. Y por último, con alguna hospitalización en los últimos 6 meses. Aquí pregunta. Entiendo que son distintos los criterios de la etapa 1 y etapa 2 en cuanto a estos 5 indicadores. El perímetro abdominal, la presión arterial, triglicéridos, colesterol y glucosa en ayuno. Veo que traen distintos valores. Ejemplo, supongamos que tenemos un paciente que cumple 4, pero de estos, no de estos. ¿Lo seguimos clasificando como etapa 1? Porque aquí dice 3 de 5, pero 4 de 5, pero esto cambia. Esto es distinto. Por eso, Entonces, si cumple 4 del que dice criterios de inclusión, ¿lo sigo dejando en etapa 1? ¿O son estos 4 se refiere a estos? Kevin, son o sea, con que cumpla uno de los cuadritos, con eso se pone en etapa 1, 2 o 3. ¿4 de estos? ¿Y de estos cuántos serían? ¿1? No entiendo tu pregunta, Kevin. Es que no ve mi... Es que no. En la etapa 2, donde dice paciente que cumple con 4 de 5, son de los criterios que pusimos en el de inclusión. ¿Ok? Y posterior en el segundo espacio, dice paciente con, puede ser con cualquiera de esos. O sea, que tenga alteración en cualquiera de esos. Son dos concepciones diferentes. El paciente que cumple 3 de 5 es el que tiene el criterio diagnóstico para meterse en el protocolo de síndrome metabólico. Si nada más es diabético o si nada más es hipertenso, pues se mete en el de diabetes o en el de hipertensión. Ajá. El paciente que cumple 4 de 5, por definición, aunque esté controlado, es etapa 2. Y el paciente que cumple 5 de 5, por definición, es etapa 3. El siguiente cuadrito es etapa 1, el paciente que está en control. En etapa 2 y en etapa 3, cualquier paciente que tenga, aunque sea un criterio descontrolado. Ok, nada más eso es lo que faltaba, aunque sea un criterio descontrolado. O sea, esto... Te digo, es paciente con algo de eso, pero es O, no es I. Es perímetro abdominal arriba de 100, o presión arterial arriba de 140-90, o triglicéridos arriba de 200, porque es un paciente que tenemos que estar viendo más seguido y estar tratando de llevarlo a metas de control, que dicho sea de paso, es uno de los criterios de evaluación, la tendencia a control. Mi idea con el etapa 1, con el etapa 2, perdón, es que llegue a etapa 1. Sí. Eso ya quedó claro para todos, pero a mí no me había quedado claro hasta ahorita. Sí, pero yo creo que igual sí es, o sea, yo lo que considero que eso lo van a hacer como para que cada médico que vaya entrando tengamos ese conocimiento, pero entonces ahí yo creo que deberían de ser más específicos porque justo pasa eso. Entonces que pongan 4 de 5 criterios de inclusión más 1. Ajá, eso es lo único que faltaría porque entiendo que, por ejemplo, aquí, si lo clasificamos en etapa 2, cumple 4 de estos, estoy de acuerdo. Cualquiera, entonces nos vamos con el perímetro abdominal. Si el perímetro abdominal está mayor a 80, digo, ¿en dónde lo clasifico? Cuando veo que ya está por arriba de 100, lo voy a clasificar aquí, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo, nada más hay que agregarle que es 4 de 5 de estos de que tienen en el lado izquierdo y 1 de cualquiera de estos. Estoy de acuerdo, pónganle los acordeones que quieran, pero las tablas, o sea, si un paciente llega con 3 de 5 criterios diagnósticos, todos en control, pero tiene cardiopatía isquémica, cae en etapa 3. De hecho, O sea, los cuadritos son para, va a regir el que tenga la mayor etapa. Si tengo un paciente que tiene un EBC isquémico, aunque tenga síndrome metabólico y esté bien controlado, siempre va a caer en etapa 3. Ahí yo tengo
una pregunta. Por la naturaleza de los pacientes que nos derivan, me atrevo a decir que más del 80% de nuestros pacientes justamente están en tratamiento médico integral porque tienen antecedentes de algún infarto o de algún EBC. Casi todos están infartados. Entonces, con ese antecedente, todos entrarían en etapa 3 y por ende, prácticamente más del 80% de nuestros pacientes estarían en esa etapa, aunque estén bien controlados. ¿Correcto? Cierto. Cierto, pero aquí, perdón, lo que tenemos que decidir, y vamos a ver después, es si ese paciente, cuando veamos el protocolo de EBC o de cardiopatía isquémica, aunque tengamos la obligación de controlar el síndrome metabólico, que es el origen del problema, necesitamos tomar medidas específicamente para la cardiopatía isquémica. De acuerdo, únicamente es por el tema de la intensidad del protocolo. Así tengan el antecedente hace 5 o 10 años de infarto o de cualquier tema de cardiopatía, los estaríamos contactando de manera semanal. Yo creo que así debe ser, ¿eh? Un paciente en hemodiálisis, o tienes que hablarle muy seguido. Y eso tendríamos que complementarlo con el protocolo de cardiopatía isquémica, con el EBC isquémico. Trabajamos eso, son los primarios con los que tienen más contacto. Pues lo ideal, como usted dice, sí sería tener un control semanal, pero pues sabemos que estos pacientes son difíciles de contactar una vez al mes. Entonces, Esos son asuntos extra, ¿no? O sea, yo entiendo eso y te doy completamente la razón, pero nuestro debería ser esa intensidad. o lo que podría a lo mejor funcionar porque los pacientes se les complica la llamada, sobre todo. Podemos semanalmente ver biomarcadores, ejemplo, presión arterial, glucosa, y ellos se les facilita. No, a ver, no nos adelantemos. Lo que yo quiero es dividir a los pacientes en estables, en la etapa 2, donde podemos intervenir para cambiar el outcome y tratar de reversarlos a etapa 1, y en etapa 3, donde tenemos que lidiar con el paciente que ya tiene complicaciones de esto, ¿no? De acuerdo a las etapas, se generaron unas listas de requerimientos, que esa es la siguiente diapositiva, y que ahí es donde viene esta discusión de qué tan frecuente, cómo, si los mandamos con el cardiólogo o no. Pero lo primero es tener como 3 grupos fácilmente identificables de las etapas del protocolo. Porque si no, te voy a decir qué es lo que pasa, que todo el mundo le ponemos etapa 3 o etapa 3 es el paciente grave y etapa 2 es el que no sabemos dónde poner. Esa es mi impresión. Pero escucho lo que me quieran decir. Yo, sinceramente, yo no estoy de acuerdo con la clasificación que se está llevando a cabo, porque independientemente de lo que dice la doctora de las llamadas o del contacto, también, por ejemplo, los pacientes se encuentran controlados. Yo consideraría que sí una vigilancia continua, en este caso, por ejemplo, que el paciente sea como un poco más adaptado al chequeo de signos vitales o hacerle énfasis en lo que son los datos de alarma, pero no tener como clasificarlo de una etapa 1 a una etapa 3 por el hecho de que tenga una insuficiencia cardíaca que es diagnosticada desde hace 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque realmente yo consideraría que si el paciente está controlado, no hay como tanto el que estar encima del paciente. Vaya, porque realmente esto es evitar las complicaciones que le pudiera generar. Pero si el paciente es apegado y si tú le, como tal, enseñas al paciente a reconocer los datos de alarma, yo creo que no hay una necesidad de que sea una etapa 3. A mí... Entonces, ¿cómo lo separarías tú? ¿Cómo les asignarías la etapa? Perdón, no vi quién estaba hablando. La doctora es. En base a el paciente, qué tan controlado puede estar de sus patologías de base. Porque si tú tienes un paciente controlado,
Entonces, realmente no hay necesidad que tú lo estés monitoreando cada 3 veces, más bien cada semana. Entonces, realmente, si tú... O sea, ¿tú crees que un paciente que ya tuvo, que tiene, o que tuvo un infarto, o que tuvo ya insuficiencia cardíaca, lo vas a monitorear igual que un paciente de 40 años sin comorbilidades y que tiene una hipertensión controlada? Si el paciente está controlado, sí. ¿Sí? Sí. Yo ahí sí difiero. Yo a los pacientes que generalmente son un poco más añosos y que tienen un infarto o cardiopatía isquémica, los veo 3 veces al año en el consultorio. Y al paciente obeso que tiene los triglicéridos altos o que tiene la glucosa en 110, lo veo una vez al año. Yo creo que es lo que tenemos que tratar de reproducir, ¿no? Sí, por eso, no es decir, ya el paciente, pero no 3 veces pero no cada semana. Sí, O pero sea, como usted lo dice, si está controlado el paciente, vamos a hacer cada semana entonces es una realmente llamada. Lo que vamos a una hacer etapa cada 3. semana o cada 2 semanas o cada 3 semanas, que eso lo podemos revisar ahora, es la llamada telefónica, no la consulta presencial. Por eso les digo que creo que estamos discutiendo 2 cosas diferentes. Es que creo, aquí voy a intervenir en esa parte porque los doctores ven como protocolo todo, no nada más los criterios. Entiendo esa parte, pero y quiero intervenir en esta parte porque ellos identifican, lo voy a mencionar así, no sé si usted tenga claro esto, en la etapa 1 lo ven que lo van a contactar, ejemplo, una vez al mes, en la etapa 2, 2 veces al mes, y en la etapa 3, una vez a la semana, o sea, 4 veces al mes. En su mente, el día de hoy, funciona así. Entonces, ahorita lo que ellos les genera un poco de ruido, es decir, ok, voy a clasificar en mi etapa 3 a un paciente con síndrome metabólico, con insuficiencia cardíaca, que está controlado y lo voy a contactar cada semana. Eso es lo que les genera un poco de conflicto. Creo también, a mi punto de vista, si es un paciente con síndrome metabólico o con insuficiencia cardíaca, pero está controlado, lo puedo contactar 2 veces al mes, no cada semana. Sí, de acuerdo. Pero es lo que estoy diciendo, o sea, estos son los criterios. Lo que necesitamos ver en la siguiente lista es ver si los números que ustedes habían puesto anteriormente del número de contactos hace sentido con esto. Obviamente el paciente que tiene cardiopatía isquémica lo vamos a pasar a un protocolo diferente, ¿no? Pero sí creo que lo que están discutiendo es la lámina siguiente, que son cada cuándo le vamos a hablar. No en qué estadio le vamos a poner. No todas las etapas 3 deben tener un contacto semanario. Necesitamos, por eso, identificar las necesidades de los estadios de cada protocolo. El paciente con síndrome metabólico no tiene que ser tan frecuentemente monitoreado como el paciente que tuvo un infarto. Eso sería funcional de cada dirección. Entonces creo, o bueno, al menos, no sé si todos estén de acuerdo en la clasificación de acuerdo a la etapa, al estadio. Yo considero que la clasificación, o sea, cuando lo tienen, sí, o sea, sí podemos especificarlos, pero no sé, al menos porque es lo que nos han enseñado, es que en una etapa 3 significa más contactos, y no es que nos opongamos a los contactos, sino que también repercute económicamente hacia el paciente, porque si es una etapa 3, por ejemplo, son 4 contactos, son 4 consultas que se le cobran al paciente, y a veces ahí es donde no están de acuerdo ellos. Más ¿Por allá qué de me vas a cobrar 4? Más Es allá que de eso, ahí- también los pacientes a veces son realmente para contestar. O sea, pero no sé si Ahí vayan es a hacer algo donde diferente. ahí es donde creo que viene el mal uso, los usos y costumbres que se han generado. Por eso ustedes les dan un estadio sin darle un protocolo. Todo el mundo cuando preguntamos, no, está en estadio 3, porque el primer criterio es cada cuándo le voy a hablar. Y entonces todos los etapa 3 de todos los protocolos tienen que recibir una llamada a la semana. Y creo que esos precisamente son de los hábitos que se han desarrollado y que se despegan de la individualización de los protocolos.
Entonces, ya nada más para ser claros, de esta tabla, que son clasificación meramente médica, dejando de lado si le voy a hablar 10 veces, 3 veces o una vez al mes, o sea, dejemos eso ahorita de lado. Esta clasificación es clara para todos y están de acuerdo. Entonces, ya quedó claro, por ejemplo, una etapa 3, ahorita alguien me puede decir, es I o más los 3 cuadritos, 4 cuadritos que vienen. Bueno, ahí yo duda porque es que no sé si cambia con nosotros, pero por ejemplo nosotros en etapa 3, aunque en ese momento están en descontrol. Yo sé, por ejemplo, que enfermedad renal crónica pues, siempre la va a tener el paciente y pues tienes que como vigilarlo, ¿no? Pero por ejemplo una insuficiencia cardíaca que en ese momento esté descompensando para nosotros estará bien, pero es que sí cambia, ¿no? Hay los criterios para TMI, sí, se hace complicado. Pero que un poco el objetivo es que unifiquemos todos los criterios, o sea, que no haya unos para los de TMI, otros para los de DICIF. Estos criterios van a aplicar para todos. Entonces, en la etapa 3, si el paciente tiene 5 criterios y está descontrolado, entraría en etapa 2. Bueno, 4 criterios y está descontrolado, entra en etapa 2, pero si ya tiene 5 y está descontrolado, ya entra en etapa 3. Sí. Aunque no tenga una enfermedad. Podemos agregar, Kevin, complicaciones asociadas descompensadas. Sí, justo, es que nosotros es como lo que teníamos, o bueno, yo es lo que tenía en una etapa 3, ¿no? Que tiene la complicación asociada y en ese momento está descontrolada. O sea, que si estaba, por ejemplo, lo que dice la doctora Ángel, un antecedente de infarto, pero está controlado, no sé, tiene la glucosa en 127 en ayuno, entonces estaba en etapa 2. O sea, solo tenía el antecedente, pero en ese momento no tiene la descompensación de la insuficiencia cardíaca, digamos. Eso donde dice complicaciones asociadas como, podemos pasarlo a la etapa 2 y en la 3 poner complicaciones asociadas y descompensadas. Ajá. Justo eso es lo que iba a cuestionar ahorita, que la controlada, o sea, tiene una complicación, pero está controlada, entonces queda en etapa 2, pero ya cuando está descontrolada, ahora sí, ya se nos va a etapa 2. Eso me parece muy razonable. Perfecto. Y bueno, antes de pasar al protocolo. Perdón, ¿ya tomaron nota para hacer la modificación? Sí, estoy tomando nota. Y bueno, agregado a esto, está en la parte de los biomarcadores que se van a evaluar en cada una de las etapas. Yo ahí tengo una comezón horrible. Pasa la última que vimos, ¿Cuál? La anterior que vimos, que es la que decía protocolo diabetes mellitus. Ah, dice, ¿puedes mostrar la anterior? Anterior. Esa. A mí eso que dice indicadores médicos y que están revueltos los laboratorios con la talla, con los signos vitales, me da una comezón horrible porque creo que no acabamos de identificar exactamente qué es lo que es importante, ¿no? Entonces, en el ejercicio, ¿podemos regresar a la que estábamos? Ahí, Doc, sí estoy de acuerdo en que visualmente es más amigable si lo separamos como en las tablitas, pero es un tema de sistema que lo da en automático. Ahí nosotros no podríamos configurar algo diferente porque tendría que hacer un desarrollo de software. Estoy de acuerdo, pero en la ayuda visual para los médicos, hicimos esta separación, como viene aquí, en signos vitales y laboratorios, porque también tienen una periodicidad diferente el impacto, ¿no? Por ejemplo, los signos vitales pues deberían estar en cada nota, pero la hemoglobina glucosilada no, ¿no? Entonces, al revolverlos, no sabemos qué preguntar ni cada cuándo preguntarlo. Entonces, aquí creo que está al revés, lo de los signos vitales mensuales, porque hay un contacto mensual y son la tensión arterial, las dos tensiones arteriales, la temperatura, peso, talla y la glucosa. Y separar todo eso, nada más lo que cambia ahí es la periodicidad, porque depende de los contactos que hagas. Y los laboratorios sí cambia la periodicidad. Es lo mismo que tenían ustedes en la tablita, nada más organizado por cada cuándo. Y en el etapa 3, sobre todo por los pacientes renales,
agregamos unos electrolitos séricos. Que si ahorita hacemos la modificación de la etapa 2 y etapa 3, también modificaría los laboratorios, agregaría también los electrolitos en el etapa 2. Pues si está Para estable. que quede, sí. De todas maneras, aquí yo tengo una pregunta. ¿Va a ser necesario solicitarles la temperatura a los pacientes en cada contacto? Es que en la norma oficial mexicana del expediente te lo exigen. Te exigen todos los signos vitales. Ok, entonces para solicitarles termómetro a nuestros pacientes. Y que te se voy la a decir, pongan. algo que no viene ahí y que podríamos discutir también es la oximetría. La oximetría no se considera legalmente pues todavía como un signo vital, pero seguramente va a ser dentro de poco. Y no sé si todos los pacientes que ven ustedes tienen oxímetro en casa. No, ni termómetro, ¿Vale? ni báscula. Eso. Y Es que de hecho también. ahí también, ¿sabes qué, Emily? Les pusimos en los insumos una cinta métrica y Sí. no les estamos pidiendo el perímetro abdominal. Antes tendríamos que agregar. Y justo también el peso, o sea, agregamos una báscula en ese. Habría que ver si no. En teoría sí. Deberían de, porque en los protocolos iniciales viene bastante. Sí. Ahora si quieres, vamos con la siguiente, Cris, por favor. Estos se van a modificar en cuanto a los signos vitales mensuales, quincenales y semanales, puesto que los contactos se pueden modificar. Ahora, aquí les presentamos los contenidos de cada una de las etapas, que viene pues prácticamente a discusión la parte de los contactos. Claro, que ustedes comentaban, conforme así es un paciente que tiene complicaciones asociadas pero está controlado, ¿cuántos contactos debería hacer? Con la modificación del compensado y descompensado, pues en todo caso todos entrarían en etapa 2, ¿no? Serían consultas o contactos quincenales. ¿Están de acuerdo? Y únicamente, si van a ser quincenales, son 16 contactos al año. 26, perdón, no, 24. Lo que pusimos aquí también fue Pues, en casa, incluir el score de calcio coronario como equivalente, no además de la prueba de esfuerzo. Sobre todo para los pacientes que no pueden hacer ejercicio. Eso se los vamos a pedir a los pacientes con síndrome metabólico, estén controlados o no, una vez al año. ¿Está bien? Y aquí sí me gustaría saber la opinión de las nutriólogas de la periodicidad de las intervenciones, porque a mí me parece que son un poco bajas. Pues a mí sí me parece bien. Más que nada igual por el peso y la talla, de por sí el estarles nosotros pidiendo peso y circunferencias cada semana, sí no es como tan notorio a veces y muchas veces el paciente llega como a frustrarse en el aspecto mental si se están pesando cada semana. Entonces, yo sí veo correcto el que a lo mejor estemos ahí en contacto quincenalmente en etapa 1 y en etapa 2. En etapa 3 sí probablemente podrían ser incluso hasta 4. Nada más como para tener el contacto, pero a lo mejor y para no estarles pidiendo el peso o circunferencias, podrían ser 2 veces o 3. Pero pues sí, tener el contacto con paciente podrían ser 4. No se está escuchando, Doc Montiel. Doc Montiel, no se escucha. Tienes ahí en etapa 1 2 consultas con él al año. En la etapa 2, 2 consultas. Y en la etapa 3, 3 consultas.
La idea de la talla y el peso, y estoy completamente de acuerdo contigo, me llamó la atención porque se copy-pastea en todas las notas. Entonces, pues el paciente pasan 5 años y mide y pesa lo mismo, ¿no? Entonces, sí creo que, no sé si en cada consulta o en cada intervención preguntarla, pero en un paciente con síndrome metabólico, si tienen un contacto al mes o 2 contactos al mes, creo que sí valdría la pena o sustituirlo por el perímetro abdominal, ¿no? Pero mi pregunta específica es, en esta periodicidad de la consulta del nutriólogo, ¿están bien? ¿Te parece suficiente 2 y 3 al año? Ah, sí, no había visto que era mensual, pero sí, no, si es anual es muy poquito. Sí, es muy poquito. ¿Y qué sugerirías? Sí tendrían que ser como mínimo una vez al mes. O sea, sí tendríamos que aumentar ahí el contacto, la periodicidad. Yo también pienso, porque de por sí les cuesta trabajo pegarse, ¿no? La alimentación. Yo creo que si está en control, a lo mejor cada 3 meses está bien, pero yo diría a partir de la etapa 2, al menos una vez. Sí, también. ¿Y qué les parecería que definiéramos de una vez quién es el responsable de este equipo de ¿cómo se llama? De actualizar esas o de capturar el biomarcador de talla, peso y perímetro abdominal? Porque efectivamente lo que dice María que tiene mucha razón. Pedírselos en cada intervención, el paciente que estamos hablándole cada semana, ni te va a decir. Pero a lo mejor si ella lo captura y lo captura en el campo de biomarcadores del expediente, es visualmente posible para nosotros, sin ser los responsables, los médicos, de estar recapturando ese apartado. ¿Qué opinan de eso? O sea, el paciente tendría como la posibilidad de entrar a su expediente y él solito anotarlo. ¿Es lo que entendí? No. O sea, ¿quién captura ese biomarcador? ¿Las nutriólogas o nosotros? Ah, ok. Porque así tenemos un seguimiento de que sí se hizo la consulta nutricional, de que se está actualizando la talla, el peso y el perímetro abdominal, y sobre todo que se esté actualizando para ver las curvas de tendencia en el expediente. Doc Montiel, ¿esto no valdría la pena definirlo posterior a que se defina cuál es la periodicidad que va a quedar en las consultas de nutrición? Porque si va a quedar 1 o 2 al año, pues registros de estas medidas van a quedar solamente 1 o 2 veces. Sí, pero lo que estamos viendo con la nutrióloga es si este número es suficiente para darle un seguimiento al control, y si sí, y encuentra esas dificultades, a lo mejor ella pide esos biomarcadores y nosotros pedimos los otros para complementar el expediente. Pero, o sea, lo que quiero es abrir la tribuna como para que definamos quién captura qué, ¿no? Pero sí, podemos discutirlo ahorita o piénsenlo, ¿no? No todo tiene que salir en caliente, ¿no? Yo creo que tendríamos que aumentar la frecuencia de las consultas de nutrición. Como dice Angie, creo yo, un buen número sería, no sé, en la etapa 1, 4, o sea, de manera trimestral. En la etapa 1, en la etapa 2, 6, bimestral. Y en la etapa 3, que sea de manera mensual. Yo creo que eso es lo primero. Y yo estoy de acuerdo en que el peso, talla y perímetro abdominal se registre por la parte de nutrición al momento de realizar el contacto. Que eso ya no quede de responsabilidad de la parte médica, sino que quede la que sí queda de responsabilidad de la parte médica es dar seguimiento a cómo va el peso del paciente, con las notas que haya hecho la nutrióloga, pero desde la parte de nutrición, ellos tendrían que registrar de acuerdo a sus consultas peso, talla y perímetro. Exactamente, es lo que yo creo también. Sí, yo también estoy de acuerdo, doctores.
Y creo que 4 consultas al año deberían ser más que suficientes, ¿no? Sí. Si quieres, hazle la ¿Qué opinan siguiente. las demás cosas? Sí, abajo, en la siguiente. Y aquí viene la parte de los insumos, que es donde se agrega lo de la báscula y la cinta métrica. A la etapa 3 ya no va a tener cinta métrica. Sí, no sé qué dije borró o qué, pero sí estaba. Antes está el espacio. Ahí consideramos que en la etapa 3, en vez de tener glucómetro, que tuviera el lector sensor de cristal. No sé si están de acuerdo o consideran que el sensor también se toma en cuenta. Bueno, que entonces debería tomarse en cuenta porque pues les facilita a los pacientes estar. Bueno, desde el primero debería estar, pero desde el 2. O sea, creo que es una cosa que puede ser muy adaptable a cada una de las personas, pero sí creo que el paciente con insulina en la actualidad debería manejarse con freestyle más y con glucómetros en ayuno, ¿no? Pero creo que eso debe ser como muy flexible. Porque se cortó, se le dio una inspiración. Doctoras de la mesa, con la adaptación que hicimos de complicaciones estables e inestables, ¿les parece lógico la periodicidad del contacto? De la diapositiva anterior. Sí, ¿puedes regresar tantito? Sí. Ya no vemos tu pantalla, Cruz. Ya no vemos tu pantalla. ¿Ya la ves? Ya. Ya no la vemos. Aquí yo quería mencionar, una hemoglobina glicosilada no valdría la pena agregarla, considerando que ya tenemos pacientes diabéticos y que lo estamos usando como parámetro de clasificación. Bueno, ya estaba, ¿no? No, eso no la dejamos aquí. ¿Cómo no? Regrésate una. Estaba en los criterios. Está en los Abajo. criterios, pero no la agregamos. Sí, Abajo. habría que agregarla. Abajo está hemoglobina glucosilada. Habría que agregarla, ¿no? Sí. Y tendría O sea, que quedar como... Hay que ver que esta de laboratorios tenga correlación con la lista que estaban haciendo, que ustedes hicieron o que ya tenían hecha o como se llame. Sí, sería una química mínimo de 12, ¿no? No, de 33 para que metamos el perfil lipídico, porque si no, no trae. Ajá. ¿Qué es lo que está en la Tengo primera? 33 perfil de laboratorio. Pues la de 12 sí trae colesterol HDL, ¿verdad? Sí, porque no trae LDL, estás haciendo realmente. ¿Verdad? No sé si trae eso. Y ya nada, les subimos una de 24, ¿no? De 33, para que traiga los electrolitos séricos a la etapa 3. Desde la data. Así que dijeron que se los iban a agregar, ¿no? También los electrolitos séricos a la etapa 3. Sí. Oye, es que creo que aquí también hay un punto importante. Una cosa es lo que le pidamos, así como ustedes lo dicen, como química de 33 elementos o de 12 o de 8, pero estos son los biomarcadores que deben estar registrados en la casilla de biomarcadores del expediente. Si aparte tiene homocisteína, qué bien, pero o si tiene
eosinófilos o si tiene lo que quieran, está bien. Pero estos son los que deben estar capturados en el expediente, en la casilla de biomarcadores, para poderle dar seguimiento a la tendencia de metas de control. Sí, sí, esto es claro. Nada más mencionábamos para agrupar todos esos que vienen aquí en un solo estudio, ver qué estudio comprende esos y siempre tenerlos presentes. Y eso es claro Pero Kevin, eso modificarlo en la lista de los contactos y de las actividades. Pero en este, más que otra cosa, lo que yo creo que es importante es como es una ayuda para el médico, estos son los signos vitales y la talla y el peso y los laboratorios que deben constar en las casillas adecuadas en los bio, que no se pongan a capturar eosinófilos y monocitos y urea y ácido úrico. Esto es lo que necesitamos que esté en el expediente. Lo mínimo indispensable. La casilla sí, correspondiente. Sí, a lo que voy es, cuando ellos sacan una solicitud para que no saquen uno por uno, les vamos a indicar, o sea, entiendo esto y me queda clarísimo, que esto es lo mínimo indispensable que necesitamos de registro por paciente de acuerdo al protocolo. Entonces, muy claro, solamente agregar esta parte en la cual le vamos a pedir, no sé, una química de 12, y ya es más fácil que ellos pidan química de 12 elementos y ya sabemos que trae todo lo que se requiere en la etapa 2. Eso lo entiendo, pero eso tiene que ir en la lista donde vienen los números de contactos, los insumos y todo eso, ¿no? Sí, sí, esa es la de protocolo, no en esta de clasificación. Si quieres, pon la siguiente, Cris, porque es de la que estamos hablando. Sí, sí, no estamos hablando de esta. Eso ahí ya, ustedes, eso, los últimos 4, ustedes agrúpenlos como salga más barato o como quieran. Sí, es correcto. Es más fácil pedirlo, pues. Y hay que modificar lo de los nutriólogos, los contactos del nutriólogo, ¿no? Sí, ya también luego agregarle parte de, bueno, aumentarle la química porque lleva electrolitos séricos en etapa 3 y la hemoglobina glucosilada. Y también modificamos ahí lo del médico oftalmólogo, ¿eh? En este paciente, en estos pacientes. No se queda conmigo. Casi todos nuestros pacientes les piden Holter. ¿No? Pero el síndrome metabólico para. Cuando vienen con hipertensión o con antecedentes de cardiopatía isquémica. ¿Pero Holter o mapa? Cualquiera de los dos. Pues, yo no creo, pero, o sea, creo que eso tenemos que ponerlo en el de hipertensión arterial, ¿no? Pero pedirle a todo mundo Holter por síndrome metabólico me parece que costo-beneficio no es tan importante. En el de hipertensión sí un mapa y en el de insuficiencia cardíaca sí un Holter, pero creo que no como para screening así general, ¿no? Y por ejemplo, Doc, ahí si tenemos un paciente con hipertensión que integra síndrome metabólico, se le daría preferencia a este protocolo sobre la hipertensión, ¿no? Si junta 3 de 5, sí, ¿no? Porque te voy a decir algo, todavía en los congresos de medicina interna se sigue discutiendo la existencia o no del síndrome metabólico, fisiopatológicamente. Lo que sí ha sido una innovación es que el agrupar esas enfermedades, que finalmente todas aumentan el riesgo cardiovascular, tiene un beneficio, porque si no, el cardiólogo le controla la presión, pero lo deja fumar, ¿no? O le deja el azúcar, la hemoglobina glucosilada en 8. Entonces, sí creo que el agrupar las enfermedades te ayuda a tener como un tratamiento más integral del paciente. No, estoy de acuerdo, pero mi pregunta va, lo dividiré trilladamente, como tijera mata papel, papel mata piedra. Si tenemos un paciente con hipertensión que integra síndrome metabólico, le vamos a asignar un protocolo de síndrome metabólico en vez de hipertensión o en vez de diabetes. Por eso iba mi comentario enfocado a, si tengo un paciente con antecedente de infarto que está diagnosticado como hipertenso, valdría la pena no perder de vista estos skills que vamos a estar solicitando en esos otros protocolos. Llámese mapa, llámese Holter, llámese, no a lo mejor por default, pero si el paciente los requiere, que no los pierdan de vista los médicos. A eso 100%, 100%.
Pero ponerles una periodicidad, me parece que vamos a sobreestudiar a los pacientes. Sí, pero tienes toda la razón en tu comentario, está muy bien. Creo que todo lo que lleguemos a poner en diabetes y en hipertensión debería de contener la síndrome metabólica únicamente enunciado. De acuerdo. ¿Te parece que sigamos con el siguiente protocolo? Hipertensión. Sí. Parece. Vamos a más. No, antes, Liz, por favor. Ahora con la parte de los pacientes con hipertensión. En este caso vamos a tener como criterio de inclusión aquellos pacientes con diagnóstico de hipertensión en tratamiento y o presión arterial sistólica mayor de 140 y presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. En etapa 1 vamos a clasificar aquellos pacientes que tengan una presión arterial menor de 120/80 y que no tengan enfermedades asociadas, además que incluyan sin hospitalizaciones en el último año. ¿Okay? Van a ser típicamente pacientes controlados. En etapa 2, aquellos pacientes que tengan la presión arterial mayor de 120/80 y menor de 140/90, con enfermedades asociadas como diabetes, dislipidemia y obesidad, con la presencia de enfermedad renal crónica en estadio 1 a 3A y con alguna hospitalización en el último año. Y por último, aquellos pacientes en etapa 3 van a ser quienes tengan una presión arterial mayor de 190 con enfermedades asociadas, que tengan alguna enfermedad asociada, diabetes, dislipidemia y obesidad, insuficiencia renal crónica con requerimiento de diálisis o hemodiálisis, retinopatía hipertensiva o insuficiencia cardíaca y con alguna hospitalización en los últimos 6 meses. Hoy tengo 2 preguntas. ¿El estadio 3B y 2 quedan en el limbo de enfermedad renal crónica? ¿O los vamos a clasificar también en etapa 3? Ok, para nada. Es del 1 al 3A, ¿no? En etapa 2, pero ya estamos utilizando algún método de... Pero es que en teoría 3B para adelante ya... Que no lo sé, ¿no? Y, por ejemplo, si tenemos un adulto de más de 60 años que tiene una tensión arterial de, no sé, 148/85, de acuerdo a... Aquí ya se está dentro de metas. Ahí ya nada más por tener esa presión estaría en etapa 3 o lo podemos ajustar por edad a metas. Tendría que ajustarse por ahí. Es un parecido. Perdón, no oí la pregunta. Doc, les preguntaba que si podríamos ajustar los criterios de clasificación de acuerdo a metas por edad. Porque, por ejemplo, casi todos nuestros pacientes son adultos mayores. Si tengo el ejemplo de hace rato, una femenina de 68 años con una tensión arterial de 148/85, ya estaría por arriba en etapa 3, pero en teoría está dentro de meta. Sí, podemos. Habríamos que agregar Yo creo que podemos hacer eso por edad, ahí en el primer cuadrito, y en la segunda poner con una enfermedad asociada a diabetes mellitus, dislipidemia y obesidad, porque y el que tenga 2
Ya eso va haciendo. Pásale a síndrome metabólico, exacto. Y poner ese acordeoncito por aquí, ¿no? ¿Qué les parecería? Sí. De acuerdo. Aquí yo, bueno, en este caso de glicemia capilar, hablando de los biomarcadores, únicamente si tenemos el antecedente de diabetes. Sí. Digo, yo entiendo que lo ideal es que monitoricemos a estos pacientes, pero en la realidad sería que muchos pacientes nos contestan como, ¿y yo por qué me voy a tomar la glucosa si no tengo diabetes? Eso aplica de acuerdo con la enfermedad asociada. Ok, Mónica. De acuerdo. Entonces, si quieren, igual ahí puedo agregar. Diabéticos u obesos. Ajá. Ajá. Yo le pondría entre paréntesis si quieren. Ajá. El tratamiento que ver. Yo tal vez me aventuraría a poner en etapa 3 como biomarcador la hemoglobina en aquellos pacientes que ya estén en tratamiento sustitutivo, porque hemos tenido hospitalizaciones por anemias. No se escucha, Doc, está en mute. Eso no sería en el protocolo de insuficiencia renal crónica. Bueno, sí. Entonces, pacientes que tengan, o sea, nada más para estructurar un poquito como mi priorización de protocolos. Cualquier paciente que esté en tratamiento sustitutivo, sea cualquiera el origen, le asignamos el de insuficiencia. Yo creo que sí, pero Va. los criterios para hipertensión los podemos consultar en el de hipertensión, ¿no? De acuerdo. Pero ¿es ese criterio de enfermedad renal crónica? No aplica. En automático pasaría el de insuficiencia renal, como el de síndrome metabólico. Sí. Y que necesitamos escribirlo con concordancia con estos protocolos, ¿no? O sea, si tiene hipertensión descontrolada y enfermedad renal crónica, como dice aquí, no sería hipertensión, sería enfermedad renal crónica. Pues en teoría esos pacientes los hemodializas bien y se les quita la hipertensión. Entonces, migra para el otro. Que sería igual un mix, ¿no? O sea, criterios de enfermedad renal crónica, pues tiene hipertensión, también tienes que tomar en cuenta este protocolo. Sí, o sea, no un protocolo no es excluyente de otro. Sí, tenemos que ¿Algo más que vean? aquí, entonces, no le agrego. ¿Qué? Doctoras de la mesa que ya no participan porque están enojadas. Oigan, ¿qué opinan de lo de etapa 3 de las complicaciones? ¿También ponemos el criterio en etapa 2 de compensado y en etapa 3 de descompensado o lo dejamos así? Yo creo que sí debería tenerlo de descompensado. Y también, bueno, por ejemplo, lo que dice la doctora Ángel, por ejemplo, mis pacientes, cuando están diagnosticados con insuficiencia cardíaca, pues yo los pongo en el protocolo de insuficiencia cardíaca, aunque tengan las comorbilidades. O sea, siempre como que la complicación, yo le he puesto como que mata a las otras. Es que exactamente esa es la idea, Dafne, que el criterio mayor mate a los menores, ¿no? Ok. El criterio mayor te clasifica al paciente independientemente de que lo que tenga atrás, ¿no? Entonces nada más agregaríamos complicaciones controladas y descontroladas. O sea, repetirlo a lo mejor quitarle lo de la renal crónica estadio 1 a 3 y ponerle insuficiencia renal crónica sin sustitución o con sustitución, retinopatía hipertensiva estable o inestable, insuficiencia cardíaca estable o inestable. ¿No? Sí. Pero creo que visualmente esas tablas dan como un poco más de
Pues de facilidad de clasificación, ¿no? ¿O no? Me pueden decir no, ¿eh? Sí, entonces, Nada más lo único que ajustaría un poquito a la izquierda es lo que hace un poco difícil de entender, en donde dice criterios de inclusión. La columna, en la primera columna, por ejemplo, dice paciente con diagnóstico de hipertensión arterial en tratamiento y o con presión arterial sistólica mayor a 140 y presión arterial diastólica mayor a 90. Pero en nuestros criterios de etapa 1 ya dice menor a 120-80. Entonces creo yo que nada más es en el de criterios de inclusión de la izquierda que tenga ya diagnosticado y ya con las etapas, porque como que lo mismo me pasó de confusión en el del síndrome metabólico, porque en el cuadro de la izquierda decía unos números y en los del centro decía otros. Es que el paciente que tiene diagnóstico de hipertensión arterial en tratamiento puede caer en la etapa 1. Ya me borrar, ya dice. Ya no se ve la pantalla. Facebook. Ya. Ahí está. El paciente con diagnóstico de hipertensión arterial en tratamiento o el paciente que vas tú a diagnosticar que tiene más de 140-90, que son los criterios de diagnóstico de hipertensión arterial. Justo, es que entonces yo pondría eso separado porque entendí lo mismo en el de síndrome metabólico, que esos son los criterios diagnósticos de síndrome metabólico, los que pusieron. Entonces pondría, estos son tus criterios diagnósticos de síndrome metabólico y una vez diagnosticada, estas son tus etapas. Porque ahí dentro del cuadro, como sí genera un poco de... O sea, entiendo que este es el criterio diagnóstico para hipertensión. No sé cómo ponerle que la etapa 1 es un paciente hipertenso, pero que está bien controlado, ¿no? Si tú recibes un paciente y te lo mandan por hipertensión, tiene 115, 70 de presión arterial, porque toma olmesartán con hidroclorotiazida, pues no deja de ser hipertenso. Es correcto. Nada más que está bien controlado y por eso van en la etapa 1. Ajá. ¿No? Sí, Entonces, poner hay dos pacientes, tú vas a recibir dos pacientes. Uno, el que te llegue por check-up y lo diagnosticas tú como hipertenso. Y ahí es el criterio de 140, arriba de 140-90. O el paciente que te llega con diagnóstico de hipertensión, pero viene muy bien controlado, entonces lo pones en etapa 1. Sí, a lo que voy es de que no es un criterio de inclusión, o sea, el criterio de inclusión mayor, lo voy a mencionar así, es que padezca la enfermedad, que sea hipertenso, ya sea controlado o descontrolado. Lo que sí veo bien es de que esté el criterio diagnóstico de la enfermedad, entonces lo único que quería es como quitarlo de este cuadrito y ponerle paciente que es hipertenso, ya sea con tratamiento, sin tratamiento, en control o en descontrol, y ya dependiendo de eso, pues ya lo vamos clasificando en el estadio que corresponda. Pero dice paciente con diagnóstico de hipertensión arterial en tratamiento. Ajá. En control o descontrol. Ajá. 140-90. Sí. Pero si el paciente es hipertenso controlado y tiene menos de 120-80, pues lo pones en etapa 1. Etapa 1. Sí. Si el paciente tiene el diagnóstico y está tomando el mismo olmesartán con hidroclorotiazida, pero anda en 130-90, pues lo metes en etapa 2 porque tienes que hacer intervenciones para meterlo en orden. Ajá. Y en la etapa 3 pues, está francamente descontrolado. Es como yo lo leo. Lo que vamos a recibir pacientes que diagnostiquemos nosotros y pacientes que tengamos bien controlados, que no nos echen como para seguimiento, pero que estén bien controlados y bien medicados, ¿no? ¿Sí me explicó o no? Sí. De acuerdo. ¿Puedes mostrarla? Bueno, a ver, hasta aquí tienen la misma duda. No. Y entonces haríamos nada más aquí lo mismo, los electrolitos también los agregaremos en etapa 2, el resto bien marcado.
Cris, ¿puedes cambiar la Y siguiente? la hemoglobina, ¿no? La También. hemoglobina, sí. Haríamos el mismo ajuste de nutrición. 8. Ahí dice. 6 y 12 quedarían. 4, 6 y 12. 8 se me hace muchos y 1 se me hace poco. ¿Qué opinas, Angie? Sí, totalmente, es muy poquito una anual, muy poquito. Entonces sí sería igual justo que como en la otra, a mi parecer, no hay problema. 4, 6. 3, 6, 12. 4. 4, 6, 12. En Cuam- etapa 1, trimestral. Ajá, En ajá, etapa sí. 2, bimestral. 2, 4, 6, 8, Y en 10, etapa 3, ajá. mensual. Pues sí, sí podría ser, pero pues no sé, el doctor también había dicho que eran mucho 8, entonces no sé ahí también cómo se maneje en etapa 3, probablemente sí podrían ser, Pero es un dejemos paciente esas. descompensado. De acuerdo a la experiencia que tenemos, Angie, en conjunto, por ejemplo, los etapa 3 van a ser pacientes descontrolados y tú sabes que Ok. tienen excelente apego y que te hacen caso muchísimo de un mes a otro, ¿no? Entonces tal vez 12 no son Eso tantos. sí. Sí, de eso sí, también yo estaría bien cada mes, es así, en etapa 3. Entonces quedarían igual, trimestral, bimestral y mensual. Es correcto. De acuerdo. Igual ahí nada más ajustar las 26 de médico tratante. Y pues no sé, aquí Doc, si sí vale la pena meter el mapa, el folder. El mapa, ¿no? Y de igual forma la hemoglobina glicosilada. El mapa, pero Ah, es verdad. el mapa, pero yo creo que ese es, no sé qué opinen todos, pero el mapa difícilmente lo usas como para seguimiento, ¿no? Lo usas como para diagnóstico y a lo mejor lo vas a repetir cada 5 años o cada 6 años. Yo no le vería una utilidad hacerle un mapa anual. ¿Qué opinan los demás? Podría ser por contacto inicial, Doc. Pero si ya está diagnosticado, ya no tiene mucha utilidad. Creo que lo único Exacto. que serviría el mapa sería, por ejemplo, para ver si son dippers o no dippers los pacientes ya, pero igual. Pero yo creo que es como de esas herramientas que no deberíamos poner en esta receta de cocina, pero que sabemos, como lo que decías hace rato, Ángel, como saber que contamos con eso, pero usarlo individualmente, ¿no? Aquí nada más los laboratorios en etapa 3 serían trimestrales. Cuatrimestrales. Pásale el anterior. Pásale el anterior, Luis. ¿Es esta? Sí. Ahí abajo están, ¿no? Semestrales, semestrales y cuatrimestrales. Etapa 1 y etapa 2 nos vamos a dejar semestrales, entonces tendríamos que cambiar en la siguiente CRIS los laboratorios, ¿no? Sí, porque en esta dice semestrales. Y en la otra dice En la periodicidad dice 1 y 2 en la otra, en la del protocolo. Tendría que ser en las 2 y 2, 3. Y por ejemplo, si los vamos a mandar una vez al año con el cardiólogo,
Aún así, nosotros les tomaríamos laboratorios semestrales Pues lo ideal es o lo mandamos 2 veces para el cardiólogo. Es lo que te va a pedir el cardiólogo. Sí, estoy de acuerdo. Más bien el punto es que nosotros muchas veces la razón por la que justificamos hacerles los estudios a los pacientes para que los acepten es para que sus especialistas los revisen. Entonces ahí tendríamos que impulsar al match. O metemos 2 consultas con cardiología en etapa 1 o le bajamos a los laboratorios en etapa 1. No entiendo, pero O sea, en relación a que los estudios de laboratorio sean la misma cantidad en conjunto con las consultas de especialista. Es decir, si dejamos los laboratorios en etapa 1 semestrales, o sea, 2 veces al año, en teoría tendrían que ser 2 consultas con cardiología. con los anuales. En la etapa 1 pues los podemos poner anual. Le bajamos. Y lo que sí creo es que necesitamos nosotros hacer el electrocardiograma, porque el electrocardiograma de los cardiólogos difícilmente viene a dar a nuestro expediente. Sí, eso sí lo explico. De acuerdo.